Bienvenidos a mi canal de YouTube Pinto Profe. El siguiente ejercicio que explicaré a continuación es un ejercicio de la sección 5.2, la integral definida del libro de Jane Stewart, séptima edición, cálculo de una variable, y de la octava edición, trascendentes tempranas. El ejercicio es el número 6, página 382 de la séptima edición, que es igual al ejercicio que está ubicado en la página 388 de la octava edición. El ejercicio dice así: se muestra la gráfica G, estime la integral de menos 2 a 4 de g de x con 6 subintervalos usando a los puntos finales derechos, b los puntos finales izquierdos y c los puntos medios. Esta es la gráfica de la función g. Vamos aquí a rotular: menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Verticalmente aquí tenemos el menos 1, menos 2 y el 2. La parte A, los puntos finales derechos. Hay que hallar inicialmente el ancho del subintervalo. A es igual a menos 2, b igual a 4 y n vale 6. En la integral definida siempre el valor que está en la parte inferior de la integral corresponde al valor de a, y el que está en la parte superior corresponde al valor de b. Y n es el número de subintervalos. El ancho del subintervalo es delta x igual a b menos a sobre n. Reemplazando, b vale 4, a vale menos 2 y n vale 6, esa expresión es igual a 1. El ancho de cada subintervalo mide 1, o sea que de menos 2 a 4 tenemos que dibujar 6 rectángulos, cada uno de ancho 1. Entonces tenemos que hallar el valor para cada subintervalo. Entonces, para el primer rectángulo que se va a dibujar va de menos 2 a menos 1. Menos 1 corresponde a menos 1.5. El siguiente, que va de 0 a 1, 1 corresponde a 1.5. Siguiente rectángulo, que va de 1 a 2, el 2 le corresponde 0.5. Siguiente rectángulo que se dibuja de 2 a 3, el 3 le corresponde menos 1. El siguiente rectángulo que va de 3 a 4, el 4 le corresponde 0.5. Bien, entonces el primer rectángulo que se va a dibujar es de ancho 1, esto mide 1, y como son puntos finales derechos, sobre esta línea horizontal me voy hacia la derecha de esta línea, que es de menos 1, y buscamos exactamente el intersecto de esta línea vertical con la función, que corresponde justamente a menos 1.5. Entonces se dibuja un rectángulo donde la base es 1, y notemos que siempre la parte derecha corresponde al intersecto con la gráfica. Siguiente rectángulo que va de 1 a 0, de menos 1 a 0. Noten que acá la parte derecha coincide con el 0, y el 0 hace parte de la gráfica de la función. Noten que la gráfica pasa por el punto 0, 0. Entonces en este punto decimos que no se forma rectángulo. Siguiente rectángulo que va de 0 a 1. 0 a 1, la parte derecha coincide con el 1. Entonces sería un rectángulo que tiene de base 1 y altura 1.5. Sería este rectángulo. Siguiente rectángulo que va de 1 a 2. 1 a 2, la parte derecha es el 2, y el 2 coincide con el 0.5. Sería este rectángulo.
de base 1 y altura 0.5. Siguiente rectángulo que va de 2 a 3. La parte derecha es el 3 coincide con el menos 1, un rectángulo de base 1 y altura altura 1, que sería este rectángulo. Siguiente rectángulo que va de 3 a 4, el 4 está a la derecha de este rectángulo que vamos aquí a dibujar. El 4 coincide con el 0.5, sería un rectángulo de base 1 y altura 0.5. La integral de menos 2 a 4 de la función g de x por dx es la diferencia de áreas, es decir, el área neta, donde A1, rectángulos azules, es el área, la región arriba del eje X, y A2, rectángulos amarillos, corresponde al área, la región debajo del eje X. La integral de menos 2 a 4 de la función gx por dx es igual a A1 menos A2, donde A1 son los rectángulos en azul, los positivos, y los amarillos corresponden a los rectángulos que están bajo el eje X, son los rectángulos negativos. Entonces eso es igual. Primer rectángulo positivo 1 por altura, que sería 1.5, más siguiente rectángulo 1 de base y altura 0.5, más siguiente rectángulo en azul 1 de base 1 y altura 0.5, menos rectángulo en amarillo, base 1 y altura es 1.5. Siguiente rectángulo, base 1 y altura 1. Haciendo estas operaciones, la respuesta daría 0. La integral definida de la función g de x evaluada entre menos 2 y 4 es igual a 0 utilizando los puntos finales derechos. La parte B, los puntos finales izquierdos. Nuevamente vamos aquí a tener en cuenta el diagrama inicial que es el ejercicio. Rotulamos los valores numéricos en el eje X y en el eje vertical. El ancho es 1, entonces para menos 1 corresponde a menos 1.5, para 0 es 0, para 1 corresponde a 1.5, para 2 corresponde a 0.5, para 3 corresponde a menos 1, para 4 corresponde a 0.5. La integral definida de la función gx de x evaluada entre menos 2 y 4 es igual a A1 menos A2. El primer rectángulo que vamos a dibujar es un rectángulo de base 1 y el punto extremo izquierdo coincide con el menos 2. Por consiguiente, aquí no se forma rectángulo porque la parte izquierda de esta base es menos 2 y justamente el menos 2 le corresponde el 0. Entonces, por consiguiente, no se forma aquí rectángulo. Siguiente rectángulo, que va de menos 1 a 0. La parte izquierda de este rectángulo corresponde con menos 1. Y menos 1 le corresponde el valor de menos 1.5. Entonces sería este rectángulo de base 1 y altura 1.5. Siguiente rectángulo que va de 0 a 1. La parte izquierda coincide con el 0. Y notemos que el 0 coincide con el 0 de la gráfica, por consiguiente no se forma rectángulo. Siguiente rectángulo que va de 1 a 2, la parte izquierda corresponde al 1 y el 1 le corresponde el 1.5, entonces sería un rectángulo de base 1 y altura 1.5.
Siguiente rectángulo que va de 2 a 3, base de 2 a 3. La parte izquierda de esta base es el 2 y el 2 coincide con el 0.5, entonces sería un rectángulo de base 1 y altura 0.5. Siguiente rectángulo que va de 3 a 4, la parte izquierda es el 3, mezclado hacia abajo, y notemos que esta altura corresponde a menos 1. Altura 1, base 1, entonces sería base 1 y altura 1 sería ese rectángulo. La parte en amarillo son los negativos y la parte en azul son los positivos. Entonces la integral es igual a los positivos, la base 1, altura 1.5, más, siguiente rectángulo, base 1, altura 0.5, menos base 1, en el que está en amarillo, base 1, altura 1.5, menos base 1 y altura 1. Y resolviendo estas operaciones, la respuesta es menos 0.5. La integral definida de la función g de x por dx, evaluada entre los 12 y 4, es igual a menos 0.5 utilizando los puntos finales izquierdos. La parte C, los puntos medios. Nuevamente aquí vamos a ubicar los valores, rotulamos el eje X y el eje vertical del eje Y. Como son puntos medios, y recordemos que la base es 1, entonces si esto mide 1, el punto medio sería justamente menos 1.5. Y menos 1.5 le corresponde el valor de menos 1. Siguiente rectángulo que va de menos 1 a 0. El valor intermedio entre menos 1 y 0 sería menos 0.5. Y ese valor le corresponde menos 1. Siguiente rectángulo que va de 0 a 1, que da 0.5 y 0.5 le corresponde el valor de 1. Siguiente rectángulo que va de 1 a 2, el punto intermedio sería 1.5 y 1.5 le corresponde el valor de 1. Siguiente rectángulo que va de 2 a 3, punto intermedio sería el 2.5 y 2.5 le corresponde el 0. Siguiente rectángulo de 3 a 4, el 3.5 le corresponde el valor de menos 0.5. El primer rectángulo que se va a dibujar es un rectángulo que va de menos 2 a menos 1, punto intermedio menos 1.5, la altura corresponde a menos 1, entonces sería un rectángulo de base 1 y altura 1. Recordemos que los que están bajo el eje X son rectángulos amarillos. Siguiente rectángulo que va de menos 1 a 0, punto intermedio menos 0.5, ese valor se ubica justamente, corresponde a menos 1, sería un rectángulo de base 1 y altura 1. Siguiente rectángulo que va de 0 a 1, punto intermedio 0.5, rectángulo de base 1 y altura 1. Siguiente rectángulo que va de 1 a 2, punto intermedio 1.5, rectángulo de base 1 y altura 1.5. Siguiente rectángulo que va de 2 a 3, punto intermedio 2.5, el 2.5 coincide con el 0, por consiguiente aquí no se forma rectángulo. Siguiente rectángulo que va de 3 a 4, punto intermedio 3.5, el 3.5 coincide con el valor de menos 0.5, rectángulo de base 1 y altura 0.5. La integral definida de la función g de x por dx, evaluada
entre menos 2 y 4 es igual a A1 menos A2. Recordemos que A1 rectángulos en azul, A2 rectángulos en amarillo. Igual a los positivos, que corresponderían a estos azules, y los negativos, los amarillos. Igual A1 sería entonces, los positivos sería este rectángulo de base 1 y altura 1, más siguiente rectángulo, altura 1, base 1, altura 1. Siguiente rectángulo, el amarillo negativo, base 1, altura 1. Siguiente rectángulo, base 1, altura 1. Y finalmente este rectángulo, base 1 y altura 0.5. Resolviendo estas operaciones obtenemos menos 0.5. Decimos que la integral definida entre menos 2 y 4 de la función g de x por dx es igual a menos 0.5 utilizando los puntos medios. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir este video. Y si tienes alguna duda, escribe al correo antoniopinto2709@gmail.com. Hasta la próxima.